Hola, nos toca hablar sobre el transporte celular. Este, mm, esta forma en que las células pueden alimentarse o pasar elementos a favor o en contra de un gradiente. A favor, por ejemplo, en la ósmosis, en la difusión pasiva, en contra, en las bombas de sodio-potasio, que todo eso lo vamos a hablar más adelante. También utilizamos energía cuando la célula realiza las acciones de exocitosis o endocitosis y de entrar de lleno. El transporte lo podemos dividir en dos, en transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál va a ser la diferencia principal? En el primero no utilizamos energía, es decir, no utilizamos ATP. En el segundo, siempre vamos a utilizar ATP, es decir, vamos a gastar energía para realizar ciertas circunstancias, ciertos elementos, ciertas formas de transporte. El transporte pasivo lo podemos dividir en tres puntos. Difusión simple, ósmosis y difusión facilitada. ¿Cuál sería la diferencia? La difusión facilitada necesitamos de proteínas de paso, formando poros y o canales. En el caso de la difusión simple y la ósmosis, aquí no necesitamos de proteínas, sino estos elementos son tan pequeños o son elementos sin carga que pueden pasar libremente a través de los fosfolípidos. ¿Qué tienen otra cosa en común esos tres elementos? Que siempre van a favor de un gradiente de concentración, es decir, donde tienen más elementos hacia donde existen menos elementos. Siempre van de más a menos. Y para ello, como ya les mencioné, podemos utilizar la misma membrana a través de los fosfolípidos o las proteínas a través de poros y canales. ¿Qué ejemplos tenemos? Para la difusión, moléculas pequeñas, como los gases, agua, la ósmosis siempre va a ser agua, difusión facilitada, algunos glúcidos, por ejemplo la glucosa, y aminoácidos, elementos pequeños que puedan pasar por estas poros y proteínas. El transporte activo lo manejamos de tres puntos de vista. Conste, en los tres vamos a necesitar gastar energía y vamos a utilizar de tres formas. El transporte activo como tal, el segundo, la exocitosis, es decir, sacar elementos que están dentro de la célula hacia la parte externa, y endocitosis. Estos elementos que se encuentran dentro, perdón, que se encuentran por fuera de la célula, de la bacteria, los vamos a meter. Y otra vez, y que quede claro, necesitamos ATP, tenemos que gastar energía. En el transporte activo vamos en contra de un gradiente de concentración. En la endocitosis, que reconocemos dos, fagocitosis y pinocitosis, la diferencia es el tamaño de las moléculas. En fagocitosis queremos o necesitamos moléculas de gran tamaño, en pinocitosis son moléculas de menor tamaño. Incluso en la fagocitosis podemos alimentarnos, más bien las células pueden alimentarse de otros organismos. Por ejemplo, si nos ataca una bacteria y entra a nuestro cuerpo y está moviéndose por nuestro torrente sanguíneo, llegan los glóbulos blancos, los envuelven y se los comen. Entonces, aquí son elementos que agarramos de la parte externa, los metemos, salen otros elementos, unas vacuolas degradativas, degradan los elementos, lo que se necesita se lo queda a la célula, lo que no necesita lo saca la célula a través de un proceso de exocitosis. ¿Qué ejemplos tenemos? En el transporte activo, las bombas energéticas de sodio-potasio. Pero no solamente sodio y potasio, también podemos transportar algunos glúcidos, aminoácidos, iones como el sodio y el potasio. En la exocitosis sacamos al ambiente macromoléculas. En la endocitosis podemos alimentarnos o podemos meter células o material subcelular o macromoléculas en el caso de la pinocitosis.
Ahora, si vemos nuevamente nuestra imagen de una membrana plasmática, podemos ver cómo se encuentran esta bicapa de fosfolípidos y tenemos un gradiente. Cuando hablamos de gradientes, estamos hablando de la cantidad de solutos o elementos que se encuentran en algún sitio de la célula. En todos los ejemplos, la parte superior va a ser la parte externa y la parte inferior la parte interna de la célula. Entonces, ya teniendo esto en claro, podemos decir que el gradiente es mayor externamente en comparación a la parte interna. Tenemos una mayor cantidad de solutos o elementos por fuera en comparación de los que tenemos adentro. Y tenemos esta difusión simple, que ya la habíamos platicado. En este caso, simplemente al ser iones sin carga o moléculas muy pequeñas como gases, el oxígeno y el CO2 tan importantes para la vida en este planeta, o para la mayor parte de la vida en este planeta, pues pueden pasar libremente a través de la membrana plasmática. Simplemente vemos la molécula, cómo va pasando, sin problema alguno, y llega al otro lado. La ósmosis es exactamente lo mismo, pero con agua. Moléculas de mayor tamaño, no necesitamos algunos poros, bueno, en ocasiones y en ciertos organismos sí, pero en general no. Mm, Y así es como se realiza también el proceso osmótico. Tenemos el segundo, que sería la difusión facilitada a través de un canal iónico, que sería el de la parte izquierda. En este caso, simplemente tenemos canales de cierta apertura. No puede entrar cualquier elemento, sino elementos de cierto volumen para poder que puedan pasar a través de estos canales. Y entonces, como podemos ver, otra vez estamos hablando de un gradiente positivo. Vamos al favor de ese gradiente, es decir, de donde hay más hacia donde hay menos, y las moléculas simplemente pasan fácilmente. Ahora, tenemos el segundo, que también es parte de la difusión facilitada, pero en este caso ocurre a través de poros. En este caso vamos a utilizar el reconocimiento de los solutos o del gradiente. No estamos utilizando ATP, que quede bien en claro, simplemente es un reconocimiento. Si ustedes ven la imagen, y así como está la caricatura de la misma, podemos ver que el par de proteínas están formando un cono. Este cono permite que cierta cantidad de estas moléculas puedan llegar. Para ello, esta molécula de reconocimiento que la ponemos en rojo no es ATP, simplemente es para facilitar la caricatura, se pega con la proteína. Y esto va a hacer que reconozca qué elementos tienen que entrar y pasar hacia la parte donde hay menos elementos. Es decir, vamos a favor de un gradiente. Igual, la molécula se coloca, junta los elementos, se introducen, se cierra, salen estos elementos, la molécula se desprende y se abre nuevamente la molécula. Las proteínas se vuelven a abrir. Y esto es lo que ocurre con muchísimas formas de meter elementos de un punto hacia otro. La glucosa es este glúcido tan importante para nosotros que entra en nuestro torrente sanguíneo y no utilizamos energía para meterla a nuestro cuerpo. Utilizamos energía para romperla, para obtener energía química, pero no para transportarla. El transporte no necesita energía, que esa es una gran ventaja para los animales. Tenemos el siguiente ejemplo, que ahora sí estamos hablando de un transporte activo. El ejemplo clásico es una bomba de sodio-potasio. Y además, esto siempre va en contra de un gradiente. Es decir, ahora vamos de la parte interna hacia la parte externa. Y lo vamos a hacer mediante energía, una energía que está formada por una molécula de ATP. Y recuerden, en nuestra moneda energética la utilizamos prácticamente para todo y gastamos energía continuamente desde que nos acostamos hasta que nos
hasta que nos levantamos. Y una vez que nos levantamos, gastamos aún muchísimo más energía. Es decir, no dejamos de consumir energía. ¿Cuál es el punto ahora? Tres moléculas de sodio se van a meter. Para que la proteína abra, necesitamos una molécula energética. Esta se va a colocar en un punto de la proteína y se va a reducir, perdón, se va a oxidar. Y al oxidarse va a liberar energía. Esta energía va a ser suficiente para que se abra la proteína, las proteínas, la bomba. ¿Cómo lo va a hacer? En la parte interna se cierra y en una forma de pinza se va a abrir en la parte superior o en la parte exterior, más bien. Ya que estamos en este punto, se sigue gastando energía porque la molécula se encuentra ahí, el ATP, y estas tres moléculas tienen que salir fuera de la célula. Pero aquí ocurre algo bastante interesante y por eso le llamamos bombas de sodio-potasio. El potasio que se encuentra en el ambiente va a entrar, pero van a entrar dos moléculas. Salen tres de sodio y entran dos de potasio. Ahí las tenemos, como hay un intercambio. Cuando termina el intercambio, el ATP se desprende. Al desprenderse, se acaba esta energía y entonces las proteínas hacen el movimiento contrario, es decir, se cierran de la parte externa y se abren hacia la parte interna. Y tenemos esta forma. Y al tener esta forma, estos potasios pueden salir libremente o se pueden quedar libremente en el citosol. Y esta molécula original de ATP se convierte en una molécula de ADP más un fosfato inorgánico. Recuerden, cuando se rompen las moléculas, se libera energía, es decir, se oxidan. Cuando se juntan las moléculas, se contrae esa energía, es decir, se reduce. En este punto, hay una oxidación del ATP para formar un ADP más un fosfato inorgánico. Y ya, esa- eh, esos dos potasios entran al citosol y ahí termina nuestro transporte activo. Y no lo olviden, siempre vamos a utilizar tres moléculas de sodio por dos de potasio. Existen bombas que hacen exactamente lo contrario, lo mismo pero al contrario, es decir, sacan tres moléculas de sodio, perdón, sacan tres moléculas de potasio y meten dos de sodio. Esas bombas se denominan bombas potasio-sodio. Y de esta misma forma tenemos muchísimos elementos que van a entrar a través de este tipo de transporte activo, gracias a la fuerza o a la energía del ATP. Y tenemos este otro punto. Vean el GIF inferior, cómo la célula agarra unas bacterias, las mete, llegan a unos lisosomas, degradan, agarran lo que necesitan, lo que no necesitan, lo sacan otra vez al ambiente. Ese sería el proceso de endocitosis y exocitosis. Es decir, tenemos elementos, como esta imagen en color verde, llegan, la célula lo reconoce, hace una invaginación o lo abraza, dependiendo, si hace una invaginación es pinocitosis, si abraza al elemento es fagocitosis y simplemente va a formar una vesícula con la misma membrana plasmática. Forma la vesícula, entra en el citosol, el aparato de Golgi continuamente está secretando lisosomas, que los lisosomas llevan material degradativo, encuentran, no lo encuentran, lo llevan donde se encuentran estas vesículas, llega el material degradativo, lo degradan, lo que necesita el organismo o la célula lo ingiere, lo que no necesita lo saca bajo un proceso de exocitosis. Es decir, esta membrana que se está formando con el aparato de Golgi y con la vesícula se integra a la membrana plasmática.
y por consiguiente la célula no está perdiendo ni forma ni tamaño. Pero no solamente así ocurre la exocitosis. En ocasiones, no es raro, pero de hecho es de una forma muy continua, que las mitocondrias llegan a morir. Ustedes bien saben que las mitocondrias se pueden dividir, tienen una bipartición muy parecida a las bacterias, a, las, a los procariota, de bipartición donde se dividen y vamos a obtener dos. De igual forma, ah, en este punto una se va a quedar funcionando y la otra puede llegar a morir. Si llega a morir, llegan otra vez estos lisosomas, degradan, forman una vesícula secretora y sacan todo lo que no necesita. Pero ya estamos hablando de elementos de mayor tamaño. Y este sería el punto de la endocitosis y exocitosis. Y hasta aquí le dejamos con el transporte celular. Una vez más, cómo los elementos externos ingresan o a la inversa, cómo los internos los desechamos. Hasta aquí dejamos esto y continuamos con el citoesqueleto.